minutitas posibles para que podamos dar lugar a las hermanas que llegan un poquito tarde y también escuchar mejor. Los lugares de enfrente son privilegiados. Muy bien, pues quiero comenzar haciéndoles una pregunta. A ver si es cierto que estudiaron el tema pasado. No, si yo les preguntara, gracias. Si yo les preguntara, ¿qué necesitas hoy para ser feliz y plena? ¿Qué me responderías? Vuelvo a repetir la pregunta. Si yo dijera, ¿qué necesitas hoy, ahorita, hoy, 13 de agosto, hoy, para ser feliz y plena? ¿Qué me responderías? ¿Va de dedazo? 2 o 3. Vayan pensando por si les toca. Ok, hermana, ¿qué me respondería? Nada, porque aunque ya estoy grande y aunque estoy un poco enferma, aunque estoy prácticamente sola nada más conmigo, aunque estoy como extranjera ahorita donde vivo, tengo a Cristo en mi corazón, tengo paz, tengo todo porque Él me lo da todo. Amén. Muy bien, hermana. Amén. Gracias a Dios por eso. ¿Qué necesitarías el día de hoy para sentirte feliz y plena? Pues ser una cristiana verdadera. Muy bien, sí. Amén. Yo también. ¿Qué necesitarías tú para ser feliz el día de hoy? Que digas, ay, si tuviera tal, sería feliz. Ya lo tienes. ¿Qué tienes? Exacto, gracias a Dios, porque la base de la felicidad es Cristo. Para ver el día de hoy lo que... es aquí. Sí. Jesús vino a romper con lo que el parámetro del mundo, mientras el mundo gritaba que nuestra felicidad depende de nuestras riquezas o logros, Jesús nos enseña que en este mundo la verdadera felicidad es interna, en nuestro corazón, a través de Cristo y nuestra nueva identidad. ¿Por qué es que Jesús vino a romper con el parámetro de felicidad? ¿Cuál era el parámetro de felicidad en aquel entonces? ¿Cuál es el parámetro de felicidad hoy? Estas somos nosotras que estamos en Cristo. ¿Pero qué dice el mundo que se necesita para ser feliz? ¿Acaso no dice que se necesita terminar una carrera? ¿No? Hay mucha presión en eso, empezar y terminar, porque empezarla también está muy difícil. ¿Acaso no el mundo dice que necesitamos tener qué? Dinero. Tener un guardadito bien, suficiente, primero para cualquier imprevisto, pero normalmente tu carro, tu casa, tu ropa, tus viajes, todo eso es dinero, ¿verdad? ¿Qué más dice el mundo que necesitamos? Los de allá afuera, los que no conocen a Cristo, ¿qué dicen que necesitamos? Fama, ser reconocidos, que lo que yo hago se reconozca. Y no digo un artista de televisión, nosotras aún en la casa, cuando lavamos el baño así bien, ¿a poco no queremos que digan, ay, muchas gracias, huele bien rico? ¿No? Y cuando no lo dicen, ay, te vuelvo a lavar tu baño, ¿no? O cuando limpiamos la cocina del cochambre, que se pega así muchísimo, y decimos, hoy voy a limpiar mi cocina. Y entonces así nos duelen los dedos, las manos, los brazos, las rodillas al final del día. Nuestra cocina está hermosa y llegan y me haces un sándwich. Entonces, pero no, ¿acaso no ves lo reluciente que me quedó? Buscamos reconocimiento, buscamos fama, ¿no? ¿Qué otra cosa dice el mundo que necesitamos? Poder. Yo mando, ¿no?
Yo mando en mi casa, yo mando a mis hijos, en la vida de mis hijos, y a veces ahí vienen choques, ¿no? Yo mando en mi propia vida. ¿A poco no decimos eso? A mí nadie me manda. Aquí, ¿cómo dice? Mis pistolas truenan, ¿no? Mis chicharrones, o no sé qué es lo que truena, pero algo truena, las rodillas. Así somos, buscamos ese poder, y más hoy en día. Hoy en día, el feminismo nos ha engañado, nos ha hecho creer que la mujer lo puede todo. Yo puedo sola. Yo no necesito a nadie. Yo tengo poder. Yo tengo control. Eso es lo que nos ha enseñado la vida como mujeres. Eso es lo que Jesús vino a romper. Eso es lo que Jesús vino a decir. ¿Qué crees que no? ¿Qué capítulo de la Biblia estamos estudiando? ¿Alguien lo recuerda? Mateo capítulo. Muy bien, vámonos todas a Mateo capítulo 5. Ahí, en Mateo capítulo 5, vamos a encontrar las bienaventuranzas, todas las bienaventuranzas. Sandra, ¿puedes leerlo, por favor? Solo las bienaventuranzas. Bienaventurados los que... Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados sois cuando por mi causa os esperen y os persigan y oigan toda clase de mal contra vosotros. ¿A quiénes les gustaron esas bienaventuranzas? Piénsenlo bien. No dice, bienaventurados los que tienen paz, bienaventurados los que tienen todo, bienaventurados los que su casa está perfecta, bienaventurados los que su familia sin problemas. ¿Esto dice? ¿Eso es lo que leímos? No, ¿verdad? Pero el mundo dice que sí. El mundo dice, bienaventurado cuando en tu casa hay armonía y todos hacen yoga. Bienaventurados los que tienen un empleo y ganan mucho dinero. Pero Dios, Cristo mismo, dijo, bienaventurados cuando te persiguen. A ver, espérame tantito. ¿Cómo que bienaventurada cuando me persiguen? Eso no suena coherente, no suena lógico. Tenemos que regresar a nuestra base, hermanas. La cultura es dirigida no por Cristo, sino por Satanás. Y la cultura nos ha crecido por 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años y nos ha enseñado lo contrario a la palabra de Dios. El mundo piensa que la felicidad es algo que tú puedes lograr. Si tú te esfuerzas, vas a llegar a la felicidad. Si tú renuncias, eso es lo que dice el budismo, si tú renuncias a todo lo que bueno, a tu comodidad, si tú renuncias a buscar tus deseos, vas a llegar a la felicidad. Eso es lo que dice el mundo. Pero Jesús dice que sin Él no puedes obtener la felicidad porque Él la creó. Él es el dueño. Él decidió cómo iban a ser los parámetros de la felicidad en el ser humano, no el mundo, Dios. Por lo tanto, el único que te puede otorgar felicidad es Cristo, porque Él la creó, ¿cierto? Ahora, el Sermón del Monte, y esto es algo que quiero dejar muy claro, el Sermón del Monte no tiene nada que ofrecerle a la persona que vive aparte de la fe en Jesucristo. Si yo ahorita voy y salgo con todos los vecinos que no son creyentes y les digo, hey, bienaventurados los pobres de espíritu y aquellos que padecen persecución, no tiene nada.
nada que ofrecerles a ellos. Estas son bendiciones específicas del pueblo de Dios. Es solo para creyentes. No vayas con tu vecina y le digas, oye vecina, no, pues es que eres bienaventurada si te persiguen por causa de Cristo. Y ella te va a decir, ¿por qué me van a perseguir por esa causa, no? Si yo ni siquiera lo defiendo. Pero el inicio de las bienaventuranzas nos enseña a ser una mujer dispuesta, lista para recibir el resto de las bienaventuranzas. Hoy vamos a ver 2 de ellas. Ahora, en el contexto del mundo, hoy en día hay personas que se hacen pasar por cristianos y entonces te ofrecen las cosas del mundo y te dicen, vas a tener prosperidad, tu familia va a mejorar, todo va a estar perfecto, vas a tener paz. Dice que hay personas que se hacen pasar por cristianas y ofrecen cosas del mundo, prometiendo prosperidad económica, éxito, popularidad, poder. Jesús nunca ofreció eso. Nunca. Aquella de ustedes que lea la Biblia y me enseña un versículo donde Jesús te dijo, y vas a ser la mejor de tu generación, y vas a ser una estrella de televisión, y vas a ser multimillonaria. Pásame ese versículo, por favor. No existe. Jesús nunca ofreció ese tipo de felicidad. Es opuesto a lo que Él ofreció. No es algo que encontrarás tú en el Sermón del Monte. Dice aquí en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres. Dios no busca que este mundo nos acepte como felices o bienaventuradas o dichosas. Jesús busca una bienaventuranza, una felicidad que va mucho más allá de lo que el mundo dice. Thomas Watson dijo, las cosas de este mundo no conseguirán eliminar el espíritu atormentado del hombre más de lo que un pedazo de papel podría detener una bala. Los placeres de este mundo son un engaño. Si tú fueras a la guerra, ¿te irías así toda vestida de papel, así para que no te maten? ¿Qué diría el mundo? ¿Que estás loca? Esa chava se quiere morir, se fue a suicidar, porque quiere que este pedazo de papel te tenga un cañón. ¿Cómo son las armaduras de los soldados? Yo creo que nosotras no podríamos levantar ni siquiera el chaleco antibalas. Tengo un tío que es policía y un día lo vi y le dije, no invento, o sea, pues ¿cómo puedes todo el día con él, no? O sea, es una cosa súper pesada. Y es de aquí de México, ¿no? Ahora imagínense los Estados Unidos que están bien poderosos. Bueno, para entender esto, para comprender el shock, esto no es un shock solo para nosotras. No es un balde de agua fría para nosotras, nada más. ¿Cómo que la felicidad no es tener dinero? Dice una frase, el dinero no compra la felicidad, pero compra las cosas que te hacen feliz. Y podemos decir, sí, exacto. No, ¿ya ven cómo es tan fácil dejarnos engañar? El pueblo de Dios, la última cosa que escuchó acerca de Dios, Dios revelándose a ellos, fue en Malaquías. La última revelación de Dios fue Malaquías. Y después de eso hubo 400 años de silencio. Dios no les volvió a hablar por 400 años aproximadamente. ¿Qué fue lo último que Dios les dijo? ¿Alguna de ustedes sabe con qué termina el último libro del Antiguo Testamento? ¿Alguien? Búsquenlo rápido. El último capítulo de Malaquías. Aquí ya lo tienes. ¿Puedes leer el último versículo, por favor, hermana? Se me fue tu nombre, está demorado. ¿Cómo se llama?
Vero, hermana Vero, estás bien entrada, ¿a poco no? Está bien bueno. ¿Me lo puedes leer, por favor? El corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál fue la última palabra que Dios le dio a su pueblo? Maldición. Con eso, Dios acabó su revelación, su plática con el ser humano en aquellos tiempos. No sea que yo venga con maldición. El Antiguo Testamento, la última voz de su Dios, de nuestro Dios, fue una maldición. Y luego hubo silencio. Y después, ese mismo Dios vino a la tierra. Y ese mismo Dios comenzó sus primeras palabras hacia la gente con el Sermón del Monte. ¿Y cuáles son las primeras palabras del Sermón del Monte? Bienaventuradas. Bienaventurados los que. Bienaventurados, bienaventurados. ¿No habría un shock en el pueblo de Dios? Un balde de agua fría diciendo, oye, pero yo estoy esperando de Dios maldición y vivo con temor, porque aquí dice que no sea que Él venga y me maldiga. Y Dios encarnado en la tierra, sus primeras palabras a su pueblo fueron, bienaventurados son. Y si podemos resumir todas esas bienaventuranzas, diría, bienaventurados son si no viven bajo los parámetros de este mundo. Bienaventurados son si vives en contra de lo que este mundo te enseña. Bienaventurada. Bienaventurada eres si eres pobre de espíritu, si lloras. Vamos a ver eso más adelante. En el contexto político, cuando Jesús vino, Él no vino a cambiar a la sociedad. Él no vino como político, ese no era su propósito. Dios mismo no tenía ese propósito. Él no vino como rey, nació en un pesebre. Él no vino a derrotar a Roma. Él podía, era muy elocuente, por eso la gente lo seguía, porque él era muy elocuente en su hablar. La gente decía, ¿quién es este hombre que habla de tal manera? El hijo del carpintero. ¿Qué? Jesús podía con la política en esos días, pero él no vino a cambiar la política. Y si Dios mismo no la quiso cambiar, ¿cómo podemos ahora nosotras intentar asociarnos con ideas que intentan cambiar a este mundo? Si Jesús no venía con el puño levantado a decir, libertad, ¿cómo podemos nosotras creer que sí tenemos el derecho de unirnos con gente que piensa, libertad? No digo que Dios esté en contra del cuidado de las mujeres. Solo digo que no es su principal propósito. Cristo vino para salvarnos del infierno. No para ganar una batalla política. No para que puño arriba. No. Él vino para transformar nuestra vida desde adentro, para que entonces seamos bienaventuradas. Jesús vino a cambiar nuestro interior. Este mundo ya tiene un destino escrito. Si no sabes cuál es el destino, aviéntate toda la Biblia, rápido, así, día tras día, hasta Apocalipsis. No importa qué hagas, este mundo ya tiene un futuro. Este mundo ya tiene un destino y no es su libertad, no es la paz eterna, no es que las mujeres por fin venzamos la opresión. No. Es su destrucción. Este mundo va a ser destruido por su pecado. Por eso Jesús no vino a transformarlo. Jesús vino a salvar a la gente, no a transformar políticamente un mundo que ya tiene un destino escrito. Nuestro enfoque debe ser el mismo que el de Jesús. Ahora, había 4 grupos principales dentro de la religión del judaísmo. Esto lo voy a leer, pueden seguirme con su vista aquí, por favor. Fariseos, saduceos, esenios y celotes.
Los fariseos creían que la felicidad se hallaba en la tradición y el legalismo y enfatizaban el pasado. Para ellos la verdadera felicidad se conseguía obedeciendo la tradición de sus padres. Es que mi papá ofreció un sacrificio, pues yo también. Es que mis ancestros no comían puerco, pues yo tampoco. Y al hacer eso creían que obtenían justicia, creían que eran justos, creían que eran muy buenos, creían que podían llegar al cielo y a Dios Padre al obedecer lo que les habían enseñado los antepasados, sus padres. Los saduceos creían que la felicidad se halla en el presente, en lo moderno, en lo liberal, en el hoy y ahora. Esa es una idea últimamente, ¿no? Vive hoy, ahora. No te preocupes. Es bíblico, no te preocupes por el día de mañana, pero cuando lo buscamos ya en la sociedad, no es bíblico. Ellos dicen, disfrútate hoy. Vete de viaje hoy. Oye, no, espérate, Dios nos manda a ser responsables con la economía y la vida y los minutos de vida que Él nos da. Y nos dice, úsalos para la eternidad, no para descansar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ellos creían. Es la misma cosa. ¿Tú crees que estás viviendo una actualidad muy lejana de la Biblia? No, Salomón lo dijo. La misma cosa se repite y se repite y se repite y es la misma cosa debajo del sol. Nada ha cambiado desde entonces. Es la misma cosa. Dice aquí que tenemos que interpretar las cosas según las normas modernas, ¿no? La Biblia es obsoleta. Solo toma de ella lo moderno. Era una religión actualizada, una nueva clase de liberalismo. Decían, deshagámonos del pasado. Ahora, los esenios, perdón, ahí no le puse espacio, los esenios decían, no, la felicidad está en apartarse del mundo. El caso es que eso suena bien, ¿cierto? ¿Alguna vez han escuchado de alguna religión que se aparte 100% del mundo? ¿Quiénes? Sectas, ¿como quiénes? Los menonitas, los monjes que no se van al Tíbet y allá viven, mueren y comen, creo que un grano de arroz al día para someter su cuerpo y no tener placer para lograr la felicidad. El budismo es lo mismo, se repite. En ese entonces se llamaban esenios, ahora se llaman budistas. El caso es que eso suena bien, solo que tiene cierto sentido, pero estaban enfatizando la separación geográfica. Se limitaban a salir de la ciudad y marcharse al desierto. O sea, esta gente, ya ni el Tíbet, no era el frío, era el calor. Se iban al desierto y, no, es que eso es pecado. No. Esto también es pecado. No, me tengo que aislar. La felicidad es aislarme de todos ustedes. A veces eso sí trae felicidad, pero no es el punto. Muy bien. Ahora dice, finalmente los celotes dijeron que la felicidad se hallaba en la revolución política, en deshacerse de Roma. Ellos eran, sí, en contra del gobierno, porque el gobierno nos oprime. No tienen por qué decirnos que usemos cubrebocas. No tienen que decirnos que nos quedemos en nuestra casa. Ellos están mal, es una invención del gobierno. ¿A poco no eso se escucha hoy en día? Hoy no lo he escuchado, que el gobierno, todo el COVID no existe. Ahí el gobierno nos quiere manipular. No digo que no, otra vez, todo tiene algo de cierto y algo de falso. Pero yo solo quiero enfatizar, así como estaban delante de Jesús las multitudes, así estamos hoy en día, idénticas. Ahora, dice la primer bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? ¿Alguien sabe? ¿A qué le suena? Necesitado. ¿Necesitado de qué? De Dios. Bienaventurados, felices, gozosos, los que necesitan de Dios. Cuando tú has necesitado de Dios, ¿has sido por una situación donde estás gozosa? No, ¿verdad? Usualmente es una situación donde estamos abajo del piso como 3 metros en depresión. Y en ese momento decimos,
Señor, te necesito, ¿verdad? Dice la Biblia, vamos a reenfocarnos, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser bienaventurados? ¿Qué dice ahí el versículo? Mateo 5. ¿Por qué qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, mientras no seamos pobres de espíritu, no podemos recibir gracia. Es más, usted ni siquiera es cristiano, a menos que sea pobre de espíritu. La palabra pobre procede del término griego tojos, con una P antes. Un nombre que significa pobre en lo que se refiere a los bienes de este mundo. Describe a un mendigo desesperadamente avergonzado como para permitir ni siquiera que se conozca su identidad. Alguien tan pobre que se avergüenza y no quiere que el mundo ni lo conozca, que ni sepan quién es, ni su nombre, ni de dónde viene, ni quiénes eran sus papás. ¡Qué vergüenza! Esa es la palabra pobres de espíritu. Ahora no se está refiriendo a pobres en dinero, se está refiriendo a pobres de su corazón. Aquí dice la Biblia que si tú no eres pobre de espíritu, no puedes ser bienaventurado, no puedes ser hijo de Dios, no puedes ser cristiano. Un pobre de espíritu es aquel que ha comprendido que es nada, cuyo orgullo ha sido sometido. Y déjame decirte algo. Sentirte triste y deprimida también es orgullo. Sentirte triste y deprimida también es orgullo. No estamos hablando de una sensación de tristeza. Estamos hablando de un entendimiento, de que sin Cristo vas al infierno. Estamos hablando de un entendimiento de que tu pecado te va a ser contado delante de un Dios santo. Eso te lleva a ser pobre de espíritu, a ser un mendigo de espíritu. Pero si tú aquí dices, sí, yo me la paso muy triste porque... No te desvíes del tema. Eso es pecado. Vivir en depresión es pecado. Vivir triste es pecado, porque es no confiar en Cristo y en su soberanía. Y eso es pecado. ¿Ok? Dios lo explica de esta manera. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que entiende que el que está hablando es el Rey de Reyes, que entiende que el que está hablando es el creador absoluto del universo y se rinde ante él. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. ¿Y salva a quiénes? A los contritos de espíritu. El Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así es que quiero leer esto primero. ¿Cómo sabré que soy pobre de espíritu? ¿Cómo? Ok, gracias por la explicación, Angie. ¿Cómo sé que soy pobre de espíritu y no que estoy pecando de tristeza? ¿No? Vamos a hacer esta separación. Bueno, descubrirá que está dispuesto a aceptar a Cristo según sus términos, no los tuyos, los de Dios. Estás dispuesto a aceptar a Cristo según sus términos y no los tuyos. El pecador orgulloso desea a Cristo y su propio placer. Los quiere unir. Ay, sí, voy a la iglesia. Ay, pero también voy a las fiestas. Sí quiero, amo a Dios, pero no voy a perdonar porque me hirieron. Amo a Cristo y oro y lloro cuando estoy con Él, pero a mí nadie me manda. Eso es una persona orgullosa. Eso es alguien que dice, Cristo, sí, órale, va, te lo pongo válido, pero aquí a mis términos. Yo decido cómo, no Dios, yo. Cristo y su propia avaricia. Sí, Cristo, voy a ser una esposa, voy a ser una buena mujer, voy a someterme a mi esposo. Pero voy a salir a trabajar, porque este estilo de vida
no me lo da mi esposo. Sí, Cristo, Él dice que tengo que orar para que mi esposo cambie. Pero lo siento, mi hijo todo el día ahí botado y yo trabajando para sacar dinero para mis uñas, o mi cabello, o mis vestidos, o irme de viaje, o comprarme un chicle. Pero cambias el rol que Dios te dio como mujer y como esposa, porque tu responsabilidad principal son tus hijos y tu esposo. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si hay algún problema, pregúntele a Dios, porque Él la escribió. Él es el autor de estos parámetros. Dice Cristo y su propia inmoralidad. Sí, Cristo, Señor, tú eres santo y te alabo. Oye, pero mañana me voy a ir a una fiesta bien coquetona, ¿no? O no solo eso, Señor, tú eres santo, llévame a tu santidad. Y al minuto siguiente, no. Nosotras tenemos el derecho de dirigir nuestra vida y de decidir por nosotras mismas. Cero santidad. Cero santidad. Eso es una persona orgullosa. Si eres así, quiero decirte, no eres pobre de espíritu. No te confundas. No estás dentro del plano de las bienaventuranzas. Eres alguien que necesita rogar a Dios que le lleve a ser pobre de espíritu, necesitada de Él, y que le otorgue salvación. Porque el único que puede otorgar salvación es Cristo. Nadie más. Cristo y su propia inmoralidad. Pero el que es pobre de espíritu está tan desesperado que está dispuesto a renunciar a cualquier cosa con tal de llegar a Cristo. Está bien, Señor, ¿tú quieres que perdone a este que me ofendió? Lo perdono. Se acabó. Te necesito a ti. Que me someta a mi esposo, aunque a veces dice disparates. Está bien, Dios, me voy a someter a él porque te creo a ti. Te necesito a ti. Todo en esta vida tiene que cambiar en nuestra mente, porque llevas adoctrinada toda tu vida en esta cultura. Y tiene que haber un despertar en tu mente, un entendimiento de la Biblia real, que tú digas, este es Dios, lo quiero seguir. Ahora, bienaventurados los que lloran. Hay una clase de dolor inapropiado y una clase de dolor a la que nuestro Dios nos llama. ¿Quiénes de ustedes son conocidas por ser chillonas? Levante la mano. Me gustaría decir que no, pero la verdad, mi mami, ni a 3 llega antes de llorar. Somos 5 sus hijos. Y cada que cuenta algo o algo, lo que sea, empieza. Ahora se casó mi hermano hace una semana. Y antes de que se casara empezaba. Es que mi hijo. Y todos nosotros, mamá. O sea, y es que siempre me trata. Y yo, pues yo también. Yo te he tratado muy bien, mamacita. Pero ella, así le decimos, ya, entre nosotros, los hermanos, ya va a llorar. 3, 2, 1 y cae el llanto. A veces ni a 1, o sea, 3, 2 y ya está llorando mi mamá. Me gusta porque es una mujer que expresa sus sentimientos. Eso lo aprendí de ella. Es una mujer que está tan confiada y tan segura en Cristo que puede expresar su sentir. Y eso solo lo da Cristo. Y está bien. ¿Qué no está bien? Que te la pases llorando porque te dejó el novio. Que te la pases llorando porque tienes problemas con una relación pecaminosa. Que te la pases llorando porque tienes problemas con quien no perdonas. La suegra, amigo, vecino, esposo, el que tú quieras ponerle. Que te la pases llorando porque tu pecado se siente mejor que irte a arrepentir delante de Dios. Eso está mal, eso es pecado. Llora todo lo que quieras, ese llanto no cuenta. Todo lo que quieras. Aquí a lo que se refiere aventurados los que lloran, se refiere a aquellos que han comprendido que Dios es santo. Y que cada cosa que tú haces pecaminosa lo ofende a Él. No a mí. Ni las conozco. No sé a qué se dedican entre semana.
No sé qué hagan. Les voy a preguntar. ¿Qué hacen entre semana pecaminoso? Cuéntame tus pecados hoy. No, tú sabes en qué pecaste, tú sabes en qué pecado estás metida, tú sabes qué pecado no quieres soltar. Yo no lo tengo que saber. Yo ya me voy a ir al cielo, gracias. Yo ya creí en Cristo, yo no tengo nada que hacer con ustedes. Pero a quien tú estás ofendiendo es aquel que te creó, al dueño de tu vida, al dueño de este mundo, porque Él lo creó. Aquel que pagó por tus pecados. Y aún así, sigues abrazando tu pecado. Cuando tú entiendas el peso de eso y llores por ese pecado y te arrepientas y te des la vuelta, arrepentirse no es, ay, Señor, me siento mal. No. Arrepentirse es, camino hacia mi pecado, sé que está mal, pero sigo yendo hacia él. Me doy cuenta por el Espíritu Santo que me redarguye que estoy mal y me doy la media vuelta. Cambio de dirección completamente. No poquito para acá. Ay, bueno, tantito menos. No. Radicalmente cambio de dirección y empiezo a obedecer a Cristo. Arrepentirse es estar de acuerdo con Cristo, que tú eres pecador y que le necesitas, y que Él es santo, y que Él es dueño, y creador, y rey. Entonces tenemos dos clases de dolor. Un sufrimiento, le llama el autor del libro un sufrimiento insensato. ¿Tienes un sufrimiento insensato? Cuando lloras por estar pecando. Arrepiéntete, deja el pecado. Pero cuando, ay, Señor, es que no lo puedo dejar. Ay, Señor, es que me gusta este pecado. Ay, Señor, es que yo sé que tú eres santo, pero no quiero dejarlo. Se llama sufrimiento insensato. Eres insensata. Estás sufriendo insensatamente. Hay otro tipo de sufrimiento, el que produce vida. Un sufrimiento que produce vida. Para eso le voy a pedir a Baby que pase y que nos explique qué es lo que la Biblia está hablando. La Biblia, ¿qué ejemplo nos da la Biblia para comprender este tipo de bienaventuranza entre los que lloran insensatamente y los que lloran un sufrimiento que produce vida? Dios les bendiga, hermanas. Me gustaría compartir con ustedes un salmo, que es el Salmo 51. Entonces, acompáñenme, por favor. Por el tiempo no lo vamos a leer todo, pero les invito a que lo lean en sus casas. El Salmo 51 fue escrito más bien después de que David pecó con Betsabé. El propósito de este salmo es expresar el verdadero arrepentimiento de David por el dolor del pecado que había causado hacia Dios. En el Salmo 51 podemos ver 3 verdades que se conectan con la bienaventuranza que vimos el día de hoy, las cuales son: 1, el dolor por el pecado; 2, el consuelo de Dios; y la tercera, una vida bienaventurada. Esto se encuentra en el Salmo 51 del 1 al 4. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo
reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En estos versículos podemos ver el dolor que David sentía por el pecado que había cometido, ¿verdad? Y lo vamos a ver a través de 3 cosas. El primero es un deseo de limpieza. En el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David reconocía que necesitaba ser limpio por ese pecado que había cometido. Como segunda cosa es el reconocimiento de su debilidad. Y eso lo podemos ver en el versículo 3. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David reconocía que era pecador y que necesitaba limpieza, que solamente Dios le podía dar. Como tercera cosa es el entendimiento de la gravedad de su ofensa para con Dios. Y eso lo vemos en el versículo 4, que dice, contra ti, solamente contra Dios, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este mismo dolor por el pecado se veía reflejado en otro salmo de David. Acompáñeme al Salmo 38, por favor, sin perder el 51. En el 38, 3 y 4 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Estos 3 puntos muestran el dolor que David sentía por su pecado. Como pudimos ver en la bienaventuranza de hoy, esto es lo que hay en el corazón de todo creyente antes del consuelo de Dios. Un dolor por su pecado. ¿Y dónde podemos ver la segunda verdad que se conecta con la bienaventuranza, que es el consuelo de Dios? Eso lo encontramos en el 51, 17. Nuevamente, acompáñenme, por favor. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. En este versículo podemos ver el resultado que trae el corazón arrepentido, que es el consuelo de Dios. Este versículo nos promete que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, ya que este corazón refleja un verdadero arrepentimiento a causa del dolor por el pecado. Así solo hallaremos la respuesta de la gracia divina, llena de perdón, misericordia y consuelo a nuestras vidas. Acompáñenme a Proverbios 28, 13, por favor. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, recibimos el consuelo y la misericordia de Dios. Y eso trae, hermanas, una vida feliz, una vida bienaventurada. Por eso David menciona en otro salmo, que es en el 51, nuevamente, en el Salmo 51, 8, dice, hazme oír gozo y alegría, y recrea los huesos que has abatido. En el versículo 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Como sucede a todo creyente, cuando David pecó, esto es lo que causó un dolor intenso, porque sabía que había ofendido al Dios que le amaba. Pero él sabía que al arrepentirse, iba a recibir el perdón de Dios. Y eso iba a traer a su vida el gozo, la alegría, que solamente eso lo provoca
Dios, Cristo. Y eso trae, ¿verdad?, una vida verdaderamente feliz, una vida verdaderamente bienaventurada. En el Salmo 32, 1 y 2, acompáñenme, por favor. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta es una promesa, mis hermanas, para nosotras, que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad, trayendo así el consuelo a nuestra vida y con ello una vida bienaventurada, una vida feliz, una vida llena de gozo a pesar de las situaciones difíciles que pasamos. Nuestro gozo no va a decaer porque nuestra vida va a estar en Cristo Jesús. Para eso quiero compartirles un separador. ¿Me los puedes pasar, por favor? Para que cada que ustedes vean este separador, pues se acuerden que si nosotros nos arrepentimos, que si nosotros pecamos, somos pecadores, esa es nuestra naturaleza, vamos a seguir pecando lamentablemente, pero que si nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, podemos tener la seguridad de que Dios nos va a perdonar y que con eso nos va a bastar para poder ser verdaderamente felices. Entonces, pues así ya dejo el lugar. Pues entonces, hermanas, como Sveidi nos enseñó, hay un tipo de llanto correcto. Hay un tipo de llanto que glorifica a Dios. Sveidi fue muy clara al enseñarnos que no solamente David era un hombre conforme al corazón de Dios y estaba confiado en su vida cristiana. Él era un hombre conforme al corazón de Dios y diario, todo el tiempo, sabía quién era Dios y se arrepentía de su pecado. Y Ivy le decía, lávame más y más de mi maldad. Decía que sus pecados a Dios no le son ocultos. Dios lo conoce todo. Como decía Sveidi, no solamente, porque entonces no la pasaríamos llorando, ¿no? Imagínense llorar por todos los pecados que hacen en el día. ¿Qué va a decir la gente de nosotras? Bueno, no sé ustedes, pero yo peco mucho. Mucho. Y luego criando una hija más, porque no sé ser mamá, ¿verdad? No hay un instructivo y entonces a veces soy un ogro y le digo, ¡ah! Y luego voy, ay, Señor, perdóname, eso no estaba bien. Hija, ven, mi amor, perdóname, eso estuvo horrible, no te puedo gritar así. Otras veces le paso su pecado por alto. Señor, perdóname porque yo la tengo que instruir. Aunque me duela corregirla, yo le tengo que enseñar, Señor. Peco mucho. No sé cuánto pecan ustedes, yo peco mucho. Imagínense llorar por cada pecado. Pero Sveidi nos enseñó el punto clave de bienaventurados los que lloran. Dice, porque ellos recibirán consolación. Dice que viene no solamente Dios a perdonar tu pecado, dice el Salmo 103, sino que te saca del hoyo y te llena de favores. Dios no es un Dios que solo dice, ya, te perdono, sé que eres pecadora. No, es un Dios que está a tu favor. Pero para que Él esté a tu favor, tú tienes que darle el peso correcto al pecado. Te cuento mis secretos. Cuando yo tenía como 13 años, tal vez, no, yo creo que un poquito menos. Órale, menos. No, así como 11. Qué horror. Obviamente mis papás nunca nos dejaron tener novio. Vengo de una familia cristiana. Mi papá es misionero y pastor. Mi mamá es una evangelista increíble. Su estándar de moralidad era, ¿no? Entonces, no, hija, no puedes tener novio.
¿estás loca? No puedes tener novio nunca. Y le creí hasta los 30 años que me casé. Pero vino mi vecino, guapo, por cierto. Oye, para esto mi hermano era su amigo. ¿Quieres ser mi novia? Y pues uno se le entripa y que la primera vez que escuchas que alguien te dice eso, hasta ni sabes si caminar o volar, ¿no? No, espérate, nada más vine por las tortillas. Córrele, ¿no? De regreso a la casa. No, pues vuelve a bajar a la tienda, te espero. ¿Y qué compro, no? Si no me gusta bajar a la tienda, mi mamá va a decir que qué bicho me picó. Y ya sabes, el Espíritu Santo. Obedece, obedece. No, di que no. Tú puedes, André, tú puedes, di que no. Y ya voy caminando y, ay. ¿No les ha pasado? Hasta huelen diferentes. Fíjense, ni se bañan los hombres, hasta huelen diferentes cuando le andan diciendo cursilerías a una. Uy, coraje me da. Bueno, no vaya, bajo a la tienda. Mi mamá bien extrañada que quisiera comprar lo que se le olvidó a ella. Y entonces voy. Pues bueno, ¿no? Qué pecado tan grande, pero bueno, me confieso. Y ya voy caminando. Y empiezo, híjole, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Y que no sé qué. Y luego tienen que saber que a mí eso de las babas nomás, no. Se me empieza a acercar, pues ya somos novios, ¿no? Ya me quiere besar. Y yo así de, a ver, espérate, que la mano, ¿no? Camina que sea 2 pasos conmigo de la mano. Y en eso, hermanas mías, el dolor por el pecado llegó a mi vida. Fue la primera vez que lo conocí y por eso se los cuento. Porque antes de eso yo no lo conocía. Yo no sabía qué era el dolor por el pecado. Regresé rápido a mi casa, le dije, ahorita vengo, voy con el vecino. El otro vecino que no era este vecino. Fíjense, ya otro pecadote nomás por cubrir el pecadote que había hecho antes. Y así es la vida, ¿verdad? Cuando tú pecas 5 veces más por cubrir un pecado que no debiste haber cometido. Y entonces llego a mi casa, me meto al baño y que me gana el llanto. Señor, perdona. No me besó, me dio mucho asquito. Me dice así como que, ¿qué? Y dijo, ay, bueno, ahorita salís. El muchacho sabía. Y ya me metí, lloré y salgo con el ojazo rojo, ya saben, según yo no se me notaba, ¿no? Ya. Y mi mamá, ¿qué te pasó? Y yo, nada, mamá, ahorita vengo, es que me están esperando. Mi mamá, pues ya se la sabe, ¿no? Y ya me salí y todo, y que bajo y le toco. Luis. No les digan que les dije su nombre. Oye, bien sal. No, pues el hombre feliz, yo creo que pensó, no, ya. Ahora sí el besucón bien rico. Oye, ¿qué crees que mejor no? No, pero ¿cómo crees? Pero ya me dijiste que sí. No sabes qué es que mis papás no me dejan tener novio. Ay, pero ni se van a enterar. Yo no le digo a Sergio, te prometo que no le digo. Así se llama mi hermano. Te prometo que no le digo. No, es que no es por eso. Tú sabes que soy cristiana. Y no, ni siquiera es por mis papás. Yo quiero honrar a Dios. Y él me dijo que no y yo tengo que obedecer a mis papás. Si mis papás me dieran permiso, otra cosa sería. Pero no me lo dan. Y yo tengo que obedecerlos. Me lloró. Por favor. Y yo así de, uy. Y la responsabilidad que uno siente como mujer de no dejar al tipo llorando, ¿no? Y no, espérate, pues si quieres un minuto más, pero luego ya no. Y le dije, perdóname, perdón. Y él estaba llorando y yo recuerdo, les prometo, hermanas, clarito, el momento en el que le dije, no, porque Dios dice que no. Me temblaban las piernas, me temblaba la voz, me sudaban las manos, sentía un nudo en la panza peor que el que sentía al principio, pero me di la vuelta y recuerdo el momento en el que iba caminando hacia mi casa, qué llanto ni qué nada, yo iba riéndome, feliz de la vida, y yo decía, gracias Dios, gracias Dios. Esa fue la primera vez que yo entendí el dolor por el pecado. Y el gozo de su salvación, el gozo
de poder obedecer a Dios, de decidir lo correcto. Es un gozo que no les puedo contar. Lo tienes que experimentar. Este gozo de decir, lo logré. Gracias, Dios, porque pude renunciar al pecado. Fueron 11 años los que tenía, pero ese momento marcó mi vida. Claro que ya después llegué y le dije, mamá, ¿qué crees que me pasó? No te puedo mentir a ti, ¿verdad? No te puedo ocultar. Y ya decía yo, me va a agarrar a chanclazos mi madre. Pero no, mi mamá fue una mamá muy, pues se rió. Se rió y me dijo, ay, hija, qué bueno que hiciste eso. Dios te va a bendecir. Y pues en aquel momento, pues no me llegó la bendición, ¿verdad? Pues yo seguí normal mi vida, no lo entendía. Pero te puedo decir que mi esposo es mi primer novio. Bueno, por un segundo. Mi primer novio. El primer hombre que tomó mi mano y sentí las maripositas al 1000 por 1. Y Dios me bendijo. Hermanas, obedecer a Dios es bendición. Yo sé que cuando estamos pecando no se siente así. Pero como nos enseñaba Baby, está bien llorar por tu pecado. Está bien que hoy vayas en la noche a tu recámara y te encierres y te arrodilles y le pidas a Dios perdón por ese pecado que no quieres soltar. Está bien. Eso es lo correcto. Eso es cuando tú debes de llorar. Y en ese momento ahí postrada, poder sentir al mismo tiempo el gozo de la salvación, la consolación, como decías Baby, la consolación de un Dios que te conoce, que te creó, que sabe lo más íntimo de tu ser y que esté esperándote pacientemente a que renuncies a ese pecado. Pero como nos enseñó Sandra, aguas, porque su paciencia tiene un límite. Así es que, hermana, no dejes un día más ese pecado en tu vida. No sé cuál es, pero quítalo ya. Porque ayer Dios no te lo iba a demandar, pero hoy que tú conoces la verdad, que su palabra ha penetrado en tu corazón, Dios te va a demandar el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hoy tú eres dueña de esa sangre que se va a derramar por tu pecado. Nadie más. Dice aquí que ellos recibirán consolación, los que lloran por su pecado. La palabra es paracletos, uno que presta ayuda, un consolador. ¿Quién es nuestro consolador? El Espíritu Santo. Es nuestro consolador. Dice que es mejor, dice una canción, si es mejor que tú, Dios, te vayas para que el consolador venga. Y tú dices que es mejor que este consolador esté conmigo en este tiempo. ¿Qué haces? Hermana, tú tienes al consolador de consoladores. Tú no necesitas un hombro en donde llorar. Tú tienes al Espíritu Santo para llorar con él. Es Dios mismo, con un poder dunamis para cambiar tu corazón, consolar tu corazón y que tú puedas caminar santo, santa, buscando la santidad delante de Dios. Decía Baby que David decía, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de tu salvación. No sé cómo estés viviendo, pero tienes el gozo de tu salvación. Este primer día, haz memoria. El primer día que el Espíritu Santo tocó tu corazón y tú te arrepentiste y supiste, ahora soy salva. Gracias, Señor, por tu salvación. Este gozo, ese primer amor, esa felicidad desmedida que tenías en aquel momento, ¿la recuerdas? La puedes volver a tener hoy si llegas a tu casa y dices, Señor, perdóname, me arrepiento. Enséñame mi pecado. Yo no sé qué estoy pecando, Señor, muéstramelo. Abre mis ojos. Yo quiero conocer mi pecado. Se nos ha enseñado en las iglesias a ocultar el pecado, a no darle el peso correcto al pecado. ¿Mentiste? No te preocupes, hermana, fue una mentirita blanca. Yo sé que no era tu intención. No.
si tú le quitas el peso a tu pecado, si tú el día de hoy dices, ay, pero hay peores, o el día de hoy tú dices, el siguiente mes, Señor, ahorita no tengo la fuerza para renunciar a mi pecado. Tú no has entendido qué es el pecado. Tú necesitas ser salva. Como decía al principio, las bienaventuranzas no son para ti. Porque tú no puedes entender el peso del pecado y seguir pecando. El Espíritu Santo no te lo permite. El Espíritu Santo te está diciendo ahí todo el tiempo, como a mí. Angie, tu mamá te dijo que no tengas novio. Angie, le estás mintiendo. Angie, así no es. ¿Y qué hice? Vámonos. Oye, se acabó, mano. Me duraste 3 minutos. Toma valor. Tienes lo mejor de tu lado. No sé cuál es tu pecado, pero Dios es 100 veces mejor. No sé cuál es tu pecado, pero Cristo vale la pena. Y tú vales la pena tanto que Él murió por ti. Tienes las herramientas para dejarlo. Déjalo ya. Se acabó, tan tan. Hermana mía, ser bienaventurada no significa sentirte feliz. No es un sentimiento. O obligarte a ser feliz a pesar de las circunstancias. Eso no es ser bienaventurada. Ser bienaventurada no es lo peor, pero Cristo. No. Ser bienaventurada significa someterte a Dios, a su palabra, creerle lo que Él dice, renunciar a tu pecado, arrepentirte, cambiar la dirección de donde estás caminando, estar de acuerdo con Dios, que lo que Él dice es verdad y gozar de tu salvación, de tu eternidad hoy, porque ya eres eterna, ya estás delante del Padre constantemente, ya puedes gozar de tu salvación y de tu Salvador. Así es que mi oración para ti es que seas sensible a la voz del Espíritu Santo y obediente a la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque tu palabra es fácil de entender. Gracias por aquellos hombres que dieron su vida para que nosotros leyéramos tu palabra en español el día de hoy y para que la tuviéramos en nuestros hogares cerca de nosotras. Gracias, Dios, porque tú no dejas dudas en tu palabra. Tú eres un Dios verdadero que habla la verdad todo el tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos haces felices, tú nos das gozo a aquellas que hemos comprendido que ser pobres de espíritu es una bendición, que entender que tengo una necesidad constante de ti es una bendición, que entender que te necesito todos los días de mi vida es una bendición y que rogarte porque tú estés conmigo todos los días y que no me sueltes es una bendición que solo las que somos tus hijas podemos disfrutar. Gracias, Señor, porque como Esbeidi nos enseñó esta noche, somos bienaventuradas cuando entendemos el peso correcto de nuestro pecado. Gracias por David, tu siervo, quien nos enseña que llorar por nuestro pecado es correcto y que arrepentirnos y buscar tu perdón es lo que debemos hacer todos los días. Te ruego, Padre, que no dejes que tu palabra se nos olvide. Llévanos al arrepentimiento esta noche en nuestra cama, cuando oremos. Señor, límpianos de nuestra maldad, porque estamos pecando solamente en contra de ti. Perdónanos, Padre, y vuélvenos el gozo de tu salvación. Que podamos ser unas mujeres gozosas, no a pesar de las circunstancias, sino porque tú eres el dueño de nuestras circunstancias. Gracias,
Padre, porque podemos llegar a ti a través de una oración. Gracias, Señor, porque somos contadas por tu pueblo y esto solamente es bendición y gozo a nuestra vida. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.